Ahí estamos transmitiendo en vivo. Hola Paulina. Hola Bernardita. Mira, ahí se están sumando. Vamos a saludar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Ahí se están uniendo ya. Paulina me dice que sí, que se escucha y se ve bien. Perfecto, estamos muy bien entonces. Hay como un efecto de retraso entre lo que yo digo y el retorno. Parece que... Perfecto. Maricel, hola Maricel. Se está uniendo harta gente, así que vamos a esperar un poquito para empezar. Hoy día me acompañan Francisca y Sofía aquí en la sala, gracias. Bueno, vamos a empezar. Déjame ver. Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a esta quinta transmisión, quinto programa de Nada es Obvio. Estamos transmitiendo desde el Centro Asia Santiago, una asociación laica que busca ser un aporte en el desarrollo de las personas, en el desarrollo interior, espiritual, en la salud también de las personas, salud mental, salud física. Y en especial en esta búsqueda del sentido, búsqueda del significado profundo de lo que significa estar viviendo, existiendo, desde un lugar que no necesariamente es un lugar de tradiciones religiosas o de dogmas revelados, sino que desde una investigación, desde una búsqueda que se realiza en primera persona, desde uno mismo. Acogiendo y nutriéndonos, por supuesto, de la sabiduría, de las prácticas, de los conocimientos, de los que nosotros como humanidad disponemos, ¿no es cierto? Hay tantas herencias, transmisiones que nos han que llegan hasta el día de hoy para nosotros, y en Asia tratamos de un poco pescar de algunos lugares lo que nos sirve para nuestra propia búsqueda. Así que les doy la bienvenida. Todos los últimos martes de cada mes hago esta transmisión, y la de hoy se llama Seguir un camino de sabiduría o encontrar la sabiduría siguiendo el propio camino. Una pregunta que espero que podamos ir revisando juntos, y que voy a hablar un poquito, introducir el tema, después los voy a invitar a una meditación en conjunto y después ahora abrir el espacio para que dialoguemos. ¿Ya? Entonces lo primero es, de nuestro tema es hablar de el camino de sabiduría. ¿Qué es un camino de sabiduría? ¿Es necesario? ¿Sirve? ¿Para qué? ¿Por qué? Uno podría pensar que es innecesario, ¿no? Que no tiene una razón de ser un camino de sabiduría.
Cuando hablamos de camino de sabiduría tendríamos que distinguir entre dos elementos, ¿no? Por una parte, uno podría pensar que me interesa un camino de sabiduría, entendiendo la sabiduría como algo que me permita vivir mejor, como algo que vivir más sabiamente la vida, ¿no? Como una serie de tips que me ayuden a arreglármelas mejor en el mundo, ¿no? Mucho de lo que nosotros buscamos en la vida tiene que ver con esto, ¿no? Con maneras de vivir mejor, de arreglármelas mejor. Mucho de lo que hacemos acá en Asia, por ejemplo, cuando aprendemos a practicar mindfulness, mucho de eso tiene que ver con fórmulas sabias, ¿no es cierto?, de poder enfrentar mejor el estrés del día a día. Entonces, hay algo en esto del camino de sabiduría que tiene que ver con una fórmula del buen vivir, ¿ya? Pero ese es como un ámbito bien acotado de la sabiduría, ¿no? Otro ámbito que es más complejo en nuestra época actual es entender la sabiduría como un camino que te lleva a realizar algo, a comprender algo, a encontrar algo, a llevar a cumplimiento algo para lo cual como seres humanos estamos llamados. Y ahí el mundo se divide en dos. Los que creen que de alguna manera, o los que creemos que de alguna manera vivir, existir, se está de alguna manera encaminando o direccionando hacia algún lugar. ¿En qué sentido hacia algún lugar? Que estamos acá para darnos cuenta de algo, no solo para vivir, respirar, morir. Y los que en cambio creen que estamos aquí por casualidad, por fruto de la organización compleja de la materia, y que básicamente se nace, se respira un poco, se hacen un poquito de tonterías en el mundo, como contaminarlo y dejar las cosas, y después se muere. Fin. No hay nada que buscar, no hay nada que alcanzar, no hay nada que de alguna manera perseguir, no hay nada por lo cual necesariamente esforzarse en vida, porque básicamente no hay una razón para eso, ¿no? Entonces, en este segundo caso se divide entonces el tema en dos, ¿no? Porque en el primero, tanto los de un equipo como los del otro equipo quieren vivir bien. Queremos vivir bien y nos va a interesar una fórmula de sabiduría de vida, ¿no es cierto? Pero en el siguiente paso, ahí se divide el mundo en estos dos reinos, ¿no? Si nosotros no creemos que hay alguna sabiduría que atraviesa la experiencia, básicamente estamos en este equipo de acá, ¿no? Se nace, se respira y se muere. Nos toca así y ya está, ¿no? En el otro lado, la sabiduría no es necesariamente algo que vayamos a ir alcanzando, descubriendo como algo que está allá afuera, sino que es algo que de alguna manera nos está atravesando, algo que nos está de alguna manera empujando, que de alguna manera es parte de lo que nos anima día a día a hacernos preguntas, a cuestionarnos, a sufrir incluso, a alegrarnos también. Y cuando ustedes ahora se están preguntando, ¿yo a qué equipo pertenezco? ¿Existe algo así como la sabiduría? ¿Será cierto? Mientras se lo están preguntando, es la sabiduría la que está de alguna manera empujando ese preguntar.
Es difícil darse cuenta de esto, pero denle una posibilidad, denme un poquito de crédito y obsérvenlo. Noten cómo hay algo en nosotros que reclama la verdad. Reclama, yo quiero saber lo que es verdadero, no quiero engañarme. Este tipo que está aquí hablando, no le creo. Noten cómo ahí, en ese juicio, hay un reclamo de verdad, un reclamo de la verdad, ¿no? Y esa es la sabiduría que se está tratando de abrir camino. Con esto hemos resuelto el problema de los dos equipos. Porque de alguna manera no es que nosotros tengamos la opción de estar en un equipo o en el otro. Finalmente, ser humano significa estar atravesado por esta búsqueda de lo auténtico, de lo verdadero, de lo que no es falso, en lo que sí puedo de alguna manera confiar. Y la sabiduría, como les decía, lejos de ser algo que está por allá afuera, que yo lo puedo encontrar en algún lugar, es algo que está constantemente buscando manifestarse en nosotros mismos. Y aquí se abre un poquito la pregunta. En seguir un camino de sabiduría, como si fuera algo que está fuera, que yo tengo que seguirlo para llegar a la sabiduría, ¿sí? Para llegar finalmente, ahora soy sabio, ahora tengo la sabiduría, ahora participo en la sabiduría, o encontrar la sabiduría siguiendo tu propio camino. Es una pregunta que en el fondo es una falsa dicotomía, porque claramente el camino de sabiduría busca es llevarte a encontrar tu propio camino de sabiduría. No son dos opciones, no es que yo elijo esta o elijo esta otra. Un camino de sabiduría trazado es un camino que te invita a encaminarte hacia tu propia sabiduría, hacia la sabiduría que a ti ya te habita. Por lo tanto, podemos decir que seguir un camino de sabiduría es recorrer algunos pasos que están pavimentados, que otros los han recorrido antes que tú, y que de alguna manera, ¿qué es lo que dicen? Vale la pena empeñarse, pasar a este equipo y empeñarse en ir abriendo la ruta, abriéndole camino a algo que nos habita, que es la sabiduría profunda, para que se pueda manifestar en tu experiencia. Y entonces, luego, tú sigues recorriendo tu propio camino a tu pinta, pero ya no ignorante. Esto no debería haber ocurrido porque estamos en modo avión. Y sin embargo, ocurrió igual. ¿Se está escuchando ahora? ¿Estoy transmitiendo o se paró? Sí, estamos bien. Y cuando entró la llamada, ¿se detuvo todo? Sí. Sí. Se escucha y ve perfecto. Perfecto, bueno.
¿En qué íbamos? Claro, trazas tu propio camino, pero ya no en la oscuridad, en la ignorancia de la sabiduría profunda que te habita. Entonces, hoy en día vivimos en una época en donde hay un valor muy grande a la autenticidad personal, a la individualidad, al encontrar tus propias formas, al permitirte ser tal cual eres, a no tener que ajustarte a ciertos cánones o códigos o a limitarte en ciertas estructuras. Hay como un gran valor a esa libertad, ¿no? A esa libertad personal, individual. Entonces la idea de sumarse o de integrarse a un camino de sabiduría tradicional ya trazado, que en general están muy llenos de ritualidades, de formas muy rígidas a veces, no es muy atractiva. Parece, además, si consideramos que muchas de esas instituciones se ven siempre muy puestas en tela de juicio por sus mismas formas, hay casos enormes de abusos, de abusos de poder, etcétera. ¿Entienden lo que les estoy hablando? La sospecha de que entrar en un camino de sabiduría ya trazado finalmente me va a traicionar, me va a llevar a un mal lugar, es muy alta. Entonces se valora mucho el ser autodidacta en esto. Se valora mucho el buscar uno mismo en YouTube, un libro, un otro. Yo voy decidiendo, voy optando, voy encontrando lo que se ajusta a mí. ¿Ya? Pero de esa manera vamos muchas veces limitando la posibilidad que alguien que ha tenido experiencia, alguien que ha recorrido un camino, alguien que ya ha atravesado varios obstáculos, que son patrimonios de conocimiento que se han ido acumulando en miles y miles de años, no solo en una generación, sino que en miles de años, miles y miles de errores, miles y miles de vidas de tropiezo, miles y miles de personas que fueron a buscar por allá y por allá no era. Eso es la tradición, ¿no? Uno se pierde de esa manera la posibilidad de encontrar puntos de referencia en la búsqueda, en el camino, que son puntos firmes, puntos reales, puntos de verdad. Entonces ahí se genera así un problema, diría yo, ¿no? En nuestra cultura actual, en donde primero, no sabemos si es que es necesario buscar algo, buscar una sabiduría. Y segundo, si decidimos que sí es necesario hacerlo, si podemos confiar en alguien que nos ayude en eso. ¿Sí? Entonces muchas personas optan por hacer este trayecto de manera muy autodidacta. ¿Ya? Y de esa manera hay algunos autodidactas que son genios, como en la música, por ejemplo, y que generan escuelas y que generan mucho, pero la gran mayoría de las personas no somos genios. No, y no nos va a ir tan bien siendo autodidacta. Pero es como que todos quisiéramos ser un poco los genios también, ¿no? Entonces, de alguna manera es como, yo también quiero ser autodidacta, ¿no? La tradición y el camino de sabiduría ya trazado es un cauce que de alguna manera limita nuestra energía, la encausa hacia algún lugar. Y eso tiene una doble cara. Por un lado, restringe, entonces uno siente que pierde libertad, que pierde autonomía, pero por otro lado, encausa. Permite que nos movamos de una dirección hacia otra. Y esa es como la gran paradoja de los límites, ¿no?
Sin límite, el agua se desborda. Con límite, el agua se encausa. Pero se encausa solo por el cauce. Y ahí estamos. Y ahí estamos como en un momento en donde por un lado necesitamos salir de los cauces que de alguna manera han sido tan rígidos, han generado a veces tanto daño, no necesariamente llevando a buen puerto muchas veces. Pero por otro lado, cuando salimos y nos desbordamos completamente, tampoco eso nos lleva a algún lugar. Entonces volvemos a la pregunta, ¿seguir un camino de sabiduría o encontrarla siguiendo el camino propio? Como les decía, una falsa dicotomía, probablemente el diálogo entre ambas cosas es algo que yo me atrevería a recomendar a todos los que están en este equipo, ¿no? Es decir, que de alguna manera aspiran a encontrar, a buscar y a encontrar una respuesta a sus preguntas más profundas, a sus cuestionamientos más hondos. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Bueno, cuando nos vemos en dificultades, cuando la vida nos visita y llega, yo le llamo llega a la nada y nos quita el piso, ahí aparecen inmediatamente estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar acá? ¿De qué se trata esta historia? ¿Ya? Y a enfrentar esas preguntas, reconociendo que hay una sabiduría interna, o más que interna, una sabiduría que nos atraviesa y que nos está llevando justamente a esas preguntas y hacia, por lo tanto, esas posibles respuestas, es muy distinto que enfrentarse a esas preguntas en una especie de sensación de estar totalmente desamparado. Que a donde te das vuelta no encuentras nada, nadie que pueda de alguna manera ayudarte en ese momento. Entonces la sabiduría se vuelve un punto importante de referencia y algo en lo que podemos confiar. ¿Ya? Esto es algo que Gandhi predicaba, ¿no? Cuando hablaba de Satyagraha, la fuerza de la verdad en ti. De alguna manera estimulaba a las personas a tocar, a tener la experiencia de la fuerza de la verdad en ti. Cuando algo es verdadero, es fuerte. Cuando la verdad se manifiesta, hay una fuerza detrás de ella. Y esa es la sabiduría. La sabiduría es justamente la fuerza de la verdad, que nos habita, que somos, y que de alguna manera necesitamos dejarla salir. Todos los caminos de sabiduría tradicionales, en lugar de reforzar este aspecto que hoy día está tan valorado, que es la individualidad, tienden más bien a reforzar la renuncia, ¿ya? Porque de alguna manera la sabiduría no dialoga tan bien con un ego, con una identidad individual demasiado afirmada en sí misma, ¿ya? Porque ¿qué es lo que quiere esa identidad? ¿Qué es lo que quiere esa individualidad? ¿Sí? Como ser reconocida. Por una parte, pero quiere que las cosas sean de una cierta manera. Todos nosotros queremos que las cosas sean de un cierto modo. Y a veces la verdad, lo que la sabiduría nos muestra, es que las cosas son de otro modo. Y no nos gusta. No me gusta esa sabiduría. No me gusta esa verdad. Y entonces la desconocemos, la ignoramos, no la reconocemos, etc. Solo ahí, cuando el yo o el individuo, la identidad aferrada en que las cosas sean de un cierto modo, se hace a un lado,
entonces lo que la verdad tiene para decirnos, lo que la sabiduría tiene para mostrarnos, se puede mostrar. En el cristianismo místico, creo que era Meister Eckhart que decía, para poder tener la experiencia de la divinidad, el yo se tiene que hacer a un lado, porque no cabe el yo y Dios al mismo tiempo. Hay que optar, no caben. Entonces, por un lado, en nuestra cultura que valora mucho la individualidad, y por supuesto que es algo importante, ¿no?, en el sentido de la originalidad, de la autenticidad de la experiencia personal, se encuentra con este problema que para encontrar la sabiduría llega un momento en donde ese elemento que nos hace caminar y encaminarnos se tiene que hacer a un lado para encontrar las cosas como son. En el Zen se dice, hay que subir un poste 30 metros de alto y hasta ahí vamos con la individualidad subiendo el poste. Y en la punta, en la cima, hay que dar otro paso. Y ahí es cuando se renuncia de alguna manera a esta autoafirmación y control de que las cosas sean de una cierta manera. La buena noticia es que al seguir un camino de sabiduría, encontrándola en uno, lo que de alguna manera se obtiene es una gran libertad y no lo contrario. No un apego a ciertas formas, no una especie de esclavitud a los dogmas de una cierta tradición, sino que lo que se consigue es una gran libertad. Y ahí entonces es donde el camino propio, realmente propio, se empieza a desplegar. Porque hasta antes de eso, perdónenme, pero los caminos personales en el fondo es una suma de muchas influencias de todos lados. Uno cree que es capaz de pensar por sí mismo cuando en realidad estamos muy condicionados por lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. La originalidad, la autenticidad es algo harto más complejo que dejar que los instintos y los impulsos se manifiesten. Encauzando esa instintualidad, se le puede de alguna manera trenzar con la sabiduría. Y ese es el mejor de los mundos. Cuando el camino propio en realidad es un camino luminoso a la sabiduría, y entonces se despliega con la plena libertad. Con la plena libertad. Bueno, quiero leer dos poemas. Uno de Ginsberg, el poeta de la generación beat norteamericana, que yo creo que representa bastante bien a alguien que alcanza la sabiduría, la luminosidad de la sabiduría y sigue un camino propio completamente. Reescriben de alguna manera. Los poetas de la generación beat estaban muy vinculados al budismo, pero lo reescriben en clave norteamericana, en clave moderna. Y es como un ejemplo muy bonito de un camino propio. Y el segundo es de Ricardo Reis, que es un heterónimo de Fernando Pessoa. O sea, es Fernando Pessoa, pero él se hacía llamar de distintas maneras, según el poeta que fuera. Y que es un poema mucho más tradicional, mucho más... Este poeta, Ricardo Reis, se le llamaba el poeta neoclásico, que recurre como a las mitologías griega, romana. Entonces, para que vean que el segundo es como más el camino a sabiduría tradicional versus el otro, que es esta fuerza, este ímpetu del nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo, el corte con la tradición. La inteligencia brillante se llama el de Ginsberg.
Emigra de la muerte para ser un signo de vida nuevamente en ti. Fiero y bello como un accidente de autos en la plaza de armas. Juro que yo he visto esa luz. No dejaré de besar tus mejillas cuando cierren tu ataúd y los humanos de duelo vuelvan a su viejo y cansado sueño. Y tú te despiertes en el ojo del dictador del universo. Otro estúpido milagro, de vuelta estoy equivocado. Tu indiferencia, mi entusiasmo, yo insisto, tú toses, perdido en la ola de oro que flota a través del cosmos. Estoy cansado de insistir. Adiós, me voy a Pucallpa a tener visiones. ¿Tus sonetos limpios? Yo quiero tus borradores secretos, más sucios, tu esperanza en su más obscena magnificencia. Oh Dios. Este es Ginsberg. Se fija en la fuerza que hay detrás, ¿no? Rechazando las formas bellas o las formas más tradicionales. Emigra de la muerte para ser un signo de vida nuevamente en ti. Fiero y bello como un accidente de autos en la plaza de armas. ¿De qué estáis hablando, Ginsberg? ¿Cómo va a ser bello eso? Bueno, aquí estamos hablando de un pensamiento original, de un poeta original, ¿no? Un signo de vida. Está haciendo que salgamos de la indiferencia, de la inercia, de las estructuras, de que las cosas son así. ¿Se fijan? Tus sonetos limpios, yo quiero tus borradores secretos, más sucios, tu esperanza, en su más obscena magnificencia. Ricardo Reis, no tengas nada en las manos. No tengas nada en las manos, ni una memoria en el alma, que cuando un día en tus manos pongan el óvulo último, cuando las manos te abran, nada se te caiga de ellas. ¿Qué trono te quieren dar que Atropos no te lo quite? ¿Qué laurel que no se mustie en los arbitrios de Minos? ¿Qué horas que no te conviertan en la estatua de sombra? ¿Qué serás cuando de noche estés al fin del camino? Coge las flores, mas déjalas caer apenas miradas. Al sol siéntate y abdica para ser rey de ti mismo. Súper diferente. ¿Sí? Uno es como cuando estaba en el colegio, y no, el otro, o sea, el que leíste ahora, como que siento que de chica lo puedo haber como estudiado en el colegio, estaba en el colegio católico. Como que esa sensación me dio, como un poquito plana. Es súper, como que nunca podría, en mi estructura en la que nací, haber tenido el otro poema. El de Ginsberg. Sí, nunca me lo hubieran entregado. No. No tengas nada en las manos ni una memoria en el alma, que cuando un día en tus manos pongan el óvulo último, era la moneda que se le ponía a los muertos para entregarle a Caronte, el que... ¿no? Cuando las manos te abran, nada se te caiga de ellas. Nada, no te lleves nada a la muerte. ¿Qué trono te quieren dar que Atropos no te lo quite? Al final la muerte te lo va a quitar. ¿Qué laurel, qué gloria que no se te mustie en los arbitrios de Minos? ¿Qué horas que no te conviertan en la estatua de sombra? ¿Qué serás cuando de noche estés al fin del camino? Coge las flores, mas déjalas caer, apenas miradas. Al sol siéntate y abdica, renuncia, ríndete para ser rey de ti mismo. Es como renuncia a ti para alcanzar
la sabiduría que te habita y que te dé la libertad, ¿no? Bueno, tenemos dos poetas con sus formas diferentes que yo entiendo están de alguna manera hablando de algo muy similar. Uno desde un camino más tradicional, el otro desde un camino más novedoso, renovado, propio, auténtico, irreverente, ¿no? Yo no los veo como alternativa, los veo como buen complemento. Y en ese sentido hago un llamado a los que se apegan a las tradiciones, a leer a Ginsberg, y a los que se apegan a la irreverencia, a escuchar la tradición. Bueno, los quiero invitar ahora a que nos sentemos un poquito juntos, hagamos una meditación. Voy a traer... Traten de dejar de hacer lo que están haciendo, si están en sus casas, y acomódense en una postura sentada. Sentimos los isquiones en el asiento. Y dejamos que todo el peso del cuerpo caiga hacia ellos. Soltamos la guata. Soltamos la retención en la garganta. Nos sintonizamos al flujo natural y espontáneo de la respiración. Y ya ahí encontramos un primer indicio de la sabiduría que nos habita, que somos. Respiramos. Sin tener que hacer nada. Perfectamente, sabiamente. Está ocurriendo. Puedes sentir
la espontaneidad de la respiración. Puedes sentir cómo es que ocurre de un modo totalmente involuntario. Que no tienes que hacer nada para que ocurra. Y ahí con la respiración, en la experiencia encontramos una evidencia clara de la sabiduría del organismo. ¿Cuánto espacio le damos en la vida? Muy poco. Bastaría con detenernos un poco más y dejar que esto actuara. Pero nosotros queremos que las cosas sean diferentes, a nuestra pinta. ¿O no? Y en este adherir o oponerte a esta provocación que acabo de hacer, alguien puede haber dicho, yo no quiero que las cosas sean a mi pinta, o yo sí quiero que sean a mi pinta, o ¿será que quiero que las cosas sean a mi pinta? Justo ahí tienen un indicio de la sabiduría de nuestra conciencia, que atraviesa nuestra conciencia. Que busca lo verdadero, lo cierto, lo que no es engañoso.
Sabiduría no significa que vas a llegar a respuestas siempre correctas, siempre acertadas. Significa que te atraviesa la necesidad de búsqueda. Que no vas a descansar hasta encontrar lo que buscas. Reconociendo la sabiduría que nos habita, la búsqueda se encausa. Y encauzándose, va llegando a buen puerto. Y como toda búsqueda, requiere constancia, inteligencia, esfuerzo, dedicación, honestidad, paciencia y pasión. Bueno, una meditación cortita donde poder explorar, experimentar un poco estos dos elementos, ¿no? La sabiduría del organismo, de la conciencia, cómo están dándose en la experiencia del presente. Son degustaciones, experimentos, ¿no? Aperturas para ir generando un poco, como hacía Ginsberg, una ruptura de indiferencia, ¿no? Una ruptura de inercia. Bien, me gustaría invitar a quien quiera a dialogar, a hacer alguna pregunta, comentar algo. Voy a acercar acá para ir viendo. ¿Qué les parece este argumento? Si les hace sentido o no. Aquí, muchas gracias por las palabras. Meditación, poesía, generosidad al compartir.
Gracias, Life Coach. Aquí se unió Macarena. Quería unirse para compartir algo con nosotros, Macarena. A ver. Ahí. Muchas gracias, dice Maricel. Gracias a ti, Maricel. Carla, me cuesta hacer un lado al yo. Sí, al yo le cuesta hacerse a un lado. ¿Quién dice me cuesta hacer un lado al yo? Carla. El yo dice, me cuesta hacerme a un lado, ¿no? Obvio. ¿Cómo ayudar a que la sabiduría se haga paso y el yo se haga a un lado? La práctica, por eso la meditación es tan importante. Es la práctica del abandono, es la práctica de la renuncia. Cuando practicamos, ¿qué hacemos? Nos sentamos a no hacer nada, a dejar que la experiencia se empiece a manifestar, que la experiencia empiece a surgir y a aceptarla tal como aparece, sin rechazarla, sin aferrarla. Y ese es un modo en que el yo, de alguna manera, va familiarizándose con el gesto del dejar ir, con el gesto del abdicar, ¿ya? Pero también es una instancia en donde el yo se da cuenta de que ese abdicar le va abriendo camino a una inmensidad que lo trasciende. Entonces, por un lado es el entrenamiento en el abandono, que solo lo podemos hacer si confiamos en la sabiduría, porque si no hay confianza, ¿cómo nos vamos a abandonar? ¿O a qué nos vamos a abandonar? Y por otro lado, al, sintiendo que al mismo tiempo que va ocurriendo ese proceso de abandonarse, va irrumpiendo una experiencia eh, que te trasciende, ¿no? Que es inmensa, que es muy grande. Entonces eso va ayudando a que el yo vaya, por así decirlo, ubicándose. No tiene que desaparecer si el yo obviamente existe, es parte, pero se tiene que ubicar. Está muy desubicado el yo, creyéndose, creyéndose tanto, o dándose tanta importancia. Paulina se unió. Carla se ríe. Duele decir no a lo que es. Mirar ese dolor es como el accidente de coche. Sí. Uno ubícate, gracias. Allá cuando están ustedes viendo la transmisión, ¿también leen los comentarios de todos? ¿Sí? Sí. Ah, todos lo pueden leer, perfecto. Paulina, eh, cuando el control ya no puede, cuando estamos al límite y no podemos salir, en ese momento la mirada se vuelve hacia el interior de mí misma y es desconocido el transitar, pero es la única posibilidad. Posibilidad. Sí, sí. Es una de las formas un poco más extremas, ¿no? En que también se hace este salto, ¿no? Cuando el cauce se vuelve tan extremo, tan límite, ya no hay juego para el yo, ¿no? Ya no se puede arrancar a ninguna parte, está obligado a estar ahí, una situación difícil. En esas condiciones a veces justamente pum, la mirada se, como tú bien lo describes, eh, se vuelca hacia el interior.
y se abre un espacio de no control, un espacio de apertura que como tú dices, es desconocido, inmenso. Sí, estoy de acuerdo. Bien, ¿quieren compartir ustedes, comentar algo? Francisca, Sofía, aquí en la sala. Que a veces la sabiduría tiene como un tono de ataque pánico. Francisca dice, esa sabiduría a veces tiene un tono de ataque de pánico. Despertar a veces miedo, pero se siente, siempre que se siente el miedo. Esos despertares a veces como, creo que no lo había reconocido hasta ahora, pero como que hablaste de la sabiduría y que eso, como que te trasciende, que es, cuando he sentido eso más, porque tienes razón, en nuestro día de vivir cuesta mucho verlo, porque es difícil. Pero ahí, como dijo la, no sé qué, la que escribió Paulina. Paulina, en esos momentos, como que se te más así, ¿ya? Y vas sintiendo, porque cuando las pasáis, cuando estáis en el pánico, y lo sentís, y lo soltáis, porque te das cuenta que está lo mismo que acá. Entonces, o sea, en mi experiencia, cuando yo he más sentido, que creo que ahora reconozco que es poder, ¿sí? Que es la sabiduría de la existencia. Wow. No sé si alcanzaron a escuchar allá lo que dijo Francisca aquí en la sala, pero es una experiencia de reconocer en medio de una crisis de pánico, de una experiencia de angustia fuerte, donde la muerte se asoma amenazando anularte, cancelarte, porque eso es el temor a la muerte, ¿no? En esos mismos... Ah, no se escuchó. Bueno, estoy diciéndolo ahora. En ese mismo momento, ahora, con lo que hemos venido hablando, Francisca dice, reconozco que en esa intensidad no había solo angustia o pánico, también había una sabiduría Esperanza, pues, esperanzador. esperanzadora ocurriendo. Excelente. Quizás podría ser un buen argumento para el próximo live de Nada es Odio, ¿no? Las emociones o las sensaciones de angustia, de pánico, eh, son fallas del sistema. ¿Hay algo patológico ocurriendo? Hay que... No estoy diciendo que no haya que hacernos cargo y haya que asistir y haya que contener a alguien que lo vive porque la experiencia es muy difícil. Solo estoy preguntándome, ¿la manera de entenderlo es solo como algo que está fallado en esa persona? O, como está diciendo Francisca, ahí también puede ser que esté tocando la puerta algo más profundo. Solo que nos cuesta mucho permitirle el paso, porque amenaza con romperlo, hacer cortocircuito. Y también por lo que tú hablaste, que hay alguien que abrió un camino antes que tú. Y cuando uno sigue esos pasitos de alguien, es más fácil transitar, Sí, es más fácil. sí. Muchas gracias, Francisca. Bueno, la Ceci se unió. Bienvenida, Ceci. Ah, se escuchó, qué bueno. Algunos escucharon, otros no, lo que decía Francisca. Bueno, quiero agradecer a los que se conectaron, los que participaron, los que estuvieron aquí hoy día. Y los dejo muy invitados y invitadas al último martes de septiembre. Chau, chau.